A continuación, te proporcionaré una historia completa para tu canal de YouTube, Historias por Contar Latam, siguiendo el estilo que he identificado en tu contenido. Narrativas dramáticas y emocionales con un enfoque en la justicia, la resiliencia, el racismo sistémico, la superación personal y un mensaje inspirador. La historia será lo suficientemente larga, aproximadamente 15.000 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación, para que puedas usarla en un video extenso, ideal para convertirla a voz de IA. También incluiré un título optimizado, descripción, tags, un prompt para la miniatura y sugerencias de grupos de Facebook para compartir el video. Título optimizado, máximo 100 caracteres. Racistas humillaron a un mesero latino y su hermano famoso los hizo pagar. Conteo de caracteres, 74, incluyendo espacios y signos de puntuación. ¿Por qué funciona? Especifica el conflicto, racistas humillaron a un mesero latino, el giro, hermano famoso, y la resolución, los hizo pagar, siendo lo suficientemente corto para mostrarse completo en YouTube. El uso de, añade urgencia y dramatismo. Historia completa, aproximadamente 15.000 caracteres. Era una noche cálida en el corazón de Miami, Florida, donde las luces de neón iluminaban las calles llenas de vida. En un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, el mesero Miguel Sánchez, de 28 años, trabajaba incansablemente para mantener a su familia. Miguel era un inmigrante mexicano que había llegado a los Estados Unidos con su madre y su hermano menor, Carlos, cuando tenía apenas 10 años. Su vida no había sido fácil, su padre había fallecido en un accidente laboral en México, y su madre, Rosa, había trabajado como costurera para sacarlos adelante. Miguel, siendo el mayor, siempre sintió la responsabilidad de cuidar de su familia, y aunque soñaba con estudiar ingeniería, tuvo que dejar sus estudios para trabajar y ayudar con los gastos. El restaurante donde trabajaba, La Perla del Océano, era conocido por su clientela adinerada y su ambiente elegante. Miguel era uno de los meseros más dedicados del lugar, siempre llegaba temprano, mantenía una sonrisa en el rostro y se aseguraba de que cada cliente tuviera una experiencia inolvidable. A pesar de las largas horas y el cansancio, Miguel encontraba alegría en su trabajo. Le gustaba interactuar con las personas, escuchar sus historias y, de alguna manera, sentir que estaba contribuyendo a su felicidad, aunque fuera por un momento. Pero esa noche, todo cambiaría para él de una manera que nunca imaginó. Eran las 8 de la noche, y el restaurante estaba lleno. Las mesas estaban ocupadas por familias celebrando cumpleaños, parejas en citas románticas y grupos de amigos disfrutando de una noche fuera. Miguel corría de un lado a otro, llevando bandejas de comida, rellenando vasos de agua y asegurándose de que todo estuviera perfecto. En la mesa 12, un grupo de 4 hombres blancos, todos vestidos con trajes caros, reían ruidosamente mientras pedían más bebidas. Miguel se acercó con su libreta en mano, listo para tomar su orden. «Buenas noches, señores, ¿qué les gustaría pedir?», preguntó con su tono amable de siempre. Uno de los hombres, un tipo corpulento con el cabello rubio y una mirada arrogante, lo miró de arriba a abajo. Su nombre era Richard Pennett, un empresario conocido en la ciudad por su riqueza y su actitud prepotente. «Vaya, mira a este», dijo Richard con una sonrisa burlona, hablando lo suficientemente alto para que sus amigos lo escucharan. «¿De dónde sacaron a este mesero? ¿No saben hablar inglés aquí?». Sus amigos estallaron en risas, y Miguel sintió un nudo en el estómago. Aunque hablaba inglés con fluidez, su acento mexicano era evidente, y no era la primera vez que alguien lo usaba para burlarse de él. Miguel mantuvo la calma, como siempre lo hacía. «Señor, hablo inglés perfectamente, y estoy aquí para ayudarlo». «¿Qué le gustaría ordenar?», respondió con una sonrisa forzada. Pero Richard no estaba dispuesto a dejarlo en paz. «Oh, ¿escucharon eso? Y dice que habla inglés perfectamente», se burló, imitando el acento de Miguel de una manera exagerada. «Escucha, amigo, ¿por qué no regresas a tu país y dejas de quitarle el trabajo a los americanos de verdad?». Las palabras de Richard fueron como un golpe directo al corazón de Miguel. Sus amigos rieron aún más fuerte, y algunos clientes en las mesas cercanas comenzaron a girar la cabeza, incómodos por la escena. Miguel sintió que el calor subía a su rostro.
Quería responder, quería defenderse, pero sabía que no podía arriesgar su trabajo. Había visto a otros meseros ser despedidos por causar problemas con clientes difíciles y no podía permitirse perder su empleo. Bajó la mirada, apretó los puños a los costados y dijo con voz baja, «Lo siento si lo ofendí, señor. ¿Puedo tomar su orden?» Richard se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel en el rostro. «Claro, pero primero quiero que me traigas un vaso de agua, y que lo hagas rápido, porque no tengo toda la noche para esperar a alguien como tú». Miguel asintió y se alejó rápidamente hacia la cocina, sintiendo las miradas de los otros clientes sobre él. Cuando llegó a la cocina, se apoyó contra la pared por un momento, respirando profundamente para calmarse. Sus manos temblaban, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. No era la primera vez que enfrentaba comentarios racistas, pero esta vez se sentía diferente. Las palabras de Richard no solo lo habían humillado, sino que habían tocado una herida profunda, el sacrificio de su familia, los años de lucha para construir una vida mejor, el sueño de un futuro que parecía cada vez más lejano. Mientras Miguel llenaba el vaso de agua, su compañera de trabajo, Ana, una joven dominicana que también había enfrentado su cuota de discriminación, se acercó a él. «¿Estás bien, Miguel?», preguntó con preocupación. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. «No sé cuánto más puedo soportar esto», Ana, murmuró finalmente. «Trabajo duro, hago todo lo que me piden, pero siempre hay alguien que me hace sentir como si no valiera nada». Ana puso una mano en su hombro. «No dejes que te afecten, Miguel. Eres mejor que ellos. Algún día, alguien les dará una lección». Miguel asintió, pero en ese momento, no podía imaginar cómo eso sería posible. Regresó a la mesa con el vaso de agua y lo colocó frente a Richard, quien apenas lo miró. «Eso es todo lo que puedes hacer bien, ¿verdad?», dijo Richard, tomando el vaso y derramando un poco de agua en la mesa a propósito. «Limpia esto, rápido», ordenó, mientras sus amigos reían de nuevo. Miguel tomó una servilleta y limpió el desastre en silencio, sintiendo que su dignidad se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, Richard lo miró con desprecio. «Ahora sí, tráenos 4 filetes, bien cocidos, y no te equivoques, porque no tengo paciencia para errores de alguien como tú». El resto de la noche fue un infierno para Miguel. Cada vez que se acercaba a la mesa de Richard, el grupo encontraba una nueva forma de humillarlo. Criticaron su servicio, se quejaron de la comida aunque estaba perfecta, y continuaron haciendo comentarios racistas sobre su acento, su apariencia y su origen. Para cuando el grupo finalmente se fue, dejando una propina miserable de $1, Miguel estaba al borde del colapso. Se quedó en el restaurante hasta tarde, limpiando las mesas en silencio, mientras las palabras de Richard resonaban en su mente una y otra vez. Lo que Miguel no sabía era que alguien había presenciado toda la escena desde una mesa en la esquina del restaurante. Un hombre joven, sentado solo, había observado todo con una mezcla de incredulidad y furia. Ese hombre era Carlos Sánchez, el hermano menor de Miguel, quien ahora, a los 24 años, se había convertido en una estrella en ascenso en el mundo del fútbol americano. Carlos jugaba como mariscal de campo para los Miami Dolphins y era una figura querida en la ciudad, conocido no solo por su talento en el campo, sino también por su activismo en temas de justicia social y su defensa de la comunidad latina. Carlos había planeado sorprender a Miguel esa noche, visitándolo en el restaurante para celebrar su último juego, pero lo que vio lo dejó con el corazón roto y una determinación ardiente de hacer algo al respecto. Carlos esperó hasta que el restaurante estuviera casi vacío antes de acercarse a Miguel. Cuando Miguel lo vio, su rostro se iluminó por un momento, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando sonar alegre. Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de todo lo que su hermano había soportado. «Vi todo, Miguel», dijo con voz temblorosa. «Vi cómo esos hombres te trataron, y no voy a dejar que se salgan con la suya». Miguel negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No puedes hacer nada, Carlos. Son ricos, poderosos, y yo solo soy un mesero. Nadie me va a escuchar».
Pero Carlos no estaba dispuesto a aceptar eso. Tú no eres solo un mesero, Miguel. Eres mi hermano, eres un hombre trabajador, un hijo que ha sacrificado todo por su familia. Y yo no voy a permitir que te humillen así. Carlos sabía que su fama y su plataforma podían ser una herramienta poderosa para buscar justicia, y estaba decidido a usarla. Esa misma noche, mientras Miguel terminaba su turno, Carlos comenzó a planear cómo haría que Richard Bennett y sus amigos pagaran por lo que habían hecho. A la mañana siguiente, Carlos se puso en contacto con un amigo suyo, un periodista local llamado Daniel Rivera, que trabajaba para un importante medio de comunicación en Miami. Daniel era conocido por sus investigaciones sobre casos de discriminación y abuso de poder, y cuando Carlos le contó lo que había sucedido en el restaurante, inmediatamente se interesó. Esto es más grande de lo que parece, Carlos, dijo Daniel. Richard Bennett no es solo un empresario cualquiera. Tiene conexiones con políticos locales y ha estado involucrado en varios escándalos, pero siempre se ha salido con la suya porque tiene dinero y poder. Si podemos exponerlo, esto podría tener un impacto enorme. Carlos y Daniel comenzaron a trabajar juntos para reunir pruebas. Carlos regresó al restaurante y habló con Ana, quien había presenciado todo lo sucedido. Ana estaba nerviosa al principio, temiendo represalias, pero Carlos le aseguró que estaría protegida. No voy a dejar que nadie te haga daño, Ana. Esto es por Miguel, y por todos los que han sido tratados como si no valieran nada, le dijo. Ana accedió a dar su testimonio, y también ayudó a Carlos a obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante, que habían capturado toda la interacción entre Miguel y el grupo de Richard. Mientras tanto, Miguel intentaba seguir adelante con su vida, pero las palabras de Richard seguían resonando en su mente. Cada vez que entraba al restaurante, sentía una opresión en el pecho, como si el peso de la humillación lo estuviera aplastando. No le había contado nada a su madre, Rosa, porque no quería preocuparla, pero ella notó que algo estaba mal. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de frijoles y tortillas en su pequeño apartamento, Rosa tomó la mano de Miguel. Hijo, sé que algo te está pasando. No me mientas. ¿Qué es?, preguntó con esa voz maternal que siempre lograba romper las barreras de Miguel. Miguel no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras le contaba todo, los insultos, las burlas, la humillación. Rosa escuchó en silencio, con el corazón roto por su hijo. Cuando terminó, ella lo abrazó con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, Miguel, dijo. Has enfrentado tantas cosas en la vida, y siempre has salido adelante. Esto también lo superarás. Y esos hombres, algún día pagarán por lo que te hicieron. Miguel asintió, pero en ese momento, no podía imaginar cómo eso sería posible. Mientras tanto, Carlos y Daniel trabajaban sin descanso. Con las grabaciones de las cámaras de seguridad y el testimonio de Ana, tenían pruebas sólidas de la conducta racista de Richard y sus amigos. Pero Carlos quería ir más allá. Sabía que Richard no era solo un hombre cruel, era un símbolo de un sistema que permitía que personas como él abusaran de su poder sin consecuencias. Carlos decidió usar su plataforma como estrella del fútbol americano para exponer a Richard y enviar un mensaje claro: nadie, sin importar cuán poderoso sea, puede salirse con la suya después de humillar a alguien por su raza o su origen. Carlos organizó una conferencia de prensa en el estadio de los Miami Dolphins, invitando a medios de comunicación locales y nacionales. El evento fue anunciado como una declaración importante sobre justicia social, y la expectativa era alta. El día de la conferencia, el estadio estaba lleno de reporteros, cámaras y fanáticos que querían escuchar lo que Carlos tenía que decir. Miguel, quien había sido invitado por Carlos, estaba sentado en la primera fila, junto a su madre, Rosa. No sabía exactamente qué planeaba su hermano, pero confiaba en él. Carlos subió al podio, vestido con su uniforme de los Dolphins, con una expresión seria pero determinada. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz resonando a través de los altavoces. Estoy aquí para hablar de algo que me ha tocado profundamente, no solo como atleta, sino como ser humano. Mi hermano, Miguel Sánchez, es un hombre trabajador, un mesero que ha sacrificado todo por su familia.
Pero hace unos días, fue humillado y atacado verbalmente por un grupo de hombres que pensaron que podían salirse con la suya solo porque tienen dinero y poder. Uno de esos hombres es Richard Bennett, un empresario conocido en esta ciudad. Lo que le hicieron a mi hermano no fue solo un ataque personal, fue un ataque racista, un recordatorio de que el racismo sigue vivo en nuestra sociedad. Un murmullo recorrió la sala mientras Carlos continuaba. No voy a quedarme callado mientras personas como Richard Bennett usan su posición para humillar a otros. Hoy, con la ayuda de mi amigo Daniel Rivera, un periodista que ha investigado este caso, vamos a presentar pruebas de lo que sucedió. En ese momento, una pantalla gigante detrás de Carlos comenzó a reproducir las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. Las imágenes mostraban claramente a Richard y sus amigos burlándose de Miguel, haciendo comentarios racistas y humillándolo frente a todos los clientes. El audio capturaba cada palabra cruel, cada risa despectiva. La sala quedó en silencio mientras el video se reproducía. Miguel, sentado en la primera fila, sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de dolor y gratitud. Ver a su hermano defenderlo de esa manera, frente a tantas personas, le dio una sensación de alivio que no había sentido en días. Cuando el video terminó, Carlos volvió a hablar. «Esto no puede seguir pasando», dijo, su voz temblando de emoción. «Mi hermano no merece ser tratado como si no valiera nada. Ningún latino, ningún inmigrante, ninguna persona de color merece ser humillada por su origen. Hoy, estoy pidiendo justicia para Miguel y estoy pidiendo un cambio. No podemos permitir que el racismo siga siendo tolerado en nuestra comunidad». El impacto de la conferencia de prensa fue inmediato. El video se volvió viral en cuestión de horas y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Miguel y de indignación contra Richard Bennett. El hashtag #Justicia para Miguel comenzó a ser tendencia y miles de personas compartieron sus propias historias de discriminación, uniéndose al movimiento que Carlos había iniciado. La presión pública fue tan grande que las autoridades locales no tuvieron más remedio que actuar. Richard Bennett fue citado para una investigación por incitación al odio y varias empresas que trabajaban con él cortaron lazos comerciales, temiendo el daño a su reputación. Pero el cambio más significativo ocurrió en el restaurante donde trabajaba Miguel. El dueño del restaurante, un hombre llamado Antonio Rivera, había estado fuera de la ciudad durante el incidente, pero cuando regresó y vio el video, quedó horrorizado. Antonio convocó a una reunión con todo el personal y se disculpó públicamente con Miguel. «No tenía idea de lo que habías pasado, Miguel», dijo Antonio, con lágrimas en los ojos. «Eres uno de los mejores empleados que he tenido, y me avergüenza que hayas tenido que soportar esto en mi restaurante. A partir de ahora, vamos a implementar una política de tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación. Y quiero que sepas que tienes mi apoyo incondicional». Antonio no solo le dio a Miguel un aumento de sueldo, sino que también le ofreció un puesto como gerente del restaurante, reconociendo su dedicación y su talento. Miguel, abrumado por la generosidad de Antonio, aceptó el puesto con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo era valorado, que su esfuerzo había sido reconocido. Pero lo que más lo conmovió fue el apoyo de su hermano. Carlos no solo había expuesto a Richard Bennett, sino que había usado su fama para darle voz a los que no la tienen, para recordarle al mundo que el racismo no puede ser tolerado. Un mes después, Miguel y Carlos estaban sentados en el pequeño apartamento de su madre, compartiendo una cena familiar. Rosa, con una sonrisa orgullosa, miraba a sus dos hijos. «Siempre supe que ustedes dos harían grandes cosas», dijo, tomando sus manos. «Miguel, tu fuerza y tu bondad me inspiran todos los días. Y Carlos, tu valentía y tu amor por tu hermano han cambiado vidas. Estoy muy orgullosa de los dos». Miguel sonrió, con lágrimas en los ojos. «Todo lo que he hecho ha sido por ti, mamá», dijo. «Y gracias a Carlos, ahora sé que no estoy solo». La historia de Miguel y Carlos se extendió mucho más allá de Miami. Inspiró a miles de personas a alzar la voz contra el racismo, a apoyar a sus comunidades y a luchar por un mundo más justo.
Richard Bennett, enfrentando la presión pública y las investigaciones legales, perdió gran parte de su influencia y su riqueza. Pero para Miguel, la verdadera victoria no fue ver a Richard caer, sino ver cómo su historia dio esperanza a otros. Cada vez que alguien se acercaba a él en el restaurante para agradecerle por su valentía, Miguel recordaba las palabras de su hermano: no eres solo un mesero, Miguel. Eres un símbolo de lucha, de resistencia, de amor. Si esta historia te ha inspirado a alzar la voz contra la injusticia y a apoyar a los que enfrentan discriminación, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. La lección que nos deja Miguel y Carlos es clara: el racismo y la humillación no tienen lugar en nuestra sociedad, y cuando nos unimos, podemos hacer que los poderosos rindan cuentas. Escribe justicia en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, y sigamos luchando juntos por un mundo mejor.